empezando a venir de vuelta, ¿no? Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué, por un lado, por qué tanto tiempo? Y la otra, que es más importante, si en ti la literatura, lo literario, la necesidad de escribir literatura y no solamente los temas profesionales de tu carrera, te aparece tardíamente o si en realidad venías escribiendo desde siempre, solo que, bueno, encontraste este momento como el adecuado para publicar. Sí, claro. Yo descubrí mi vocación literaria muy temprano porque es mi primigenia vocación, fue la primera vocación que tuve cuando era adolescente y en esos años, tendría 15, 17 años, empecé a escribir cuentos y también a publicar en algunos periódicos en San José que muy generosamente me hacían un espacio para que yo publicara artículos, comentarios, y lo hice así tal vez durante 2 o 3 años. Diría que al llegar a los 20 ya en la universidad, decidí o llegué a la convicción de que no valía la pena que siguiera escribiendo porque no tenía yo experiencia de vida suficiente como para escribir cosas que me produjeran satisfacción. Yo sentía lo que escribía un poco vacío y entonces me di tiempo sin haberlo formulado así expresamente, pero fue una decisión de que sería un escritor tardío. Y me dediqué entonces a buscar otros quehaceres en la vida, pero ya de entrada, cuando escogí las 2 profesiones que luego estudié, lo que me llevó ahí fue la cercanía con las letras. En ese tiempo Costa Rica era un país mucho más pequeño y despoblado que hoy en día. Las oportunidades para estudiar, para hacerme escritor, eran nulas. En la universidad prácticamente no existía, la universidad era muy joven, no había una carrera estructurada de literatura y por exclusión fui descartando otras opciones de carreras universitarias y terminé escogiendo Derecho precisamente porque era lo más afín a las letras que podía encontrar. Ya estando en la universidad, en primer año de Derecho, descubrí también la sociología y decidí seguir las dos. Cursé las 2 carreras simultáneamente, primero en Costa Rica y luego en Francia. Y en Francia obtuve un doctorado en Derecho y una maestría en sociología. Y ese fue el rumbo. Y yo ya luego esas dos carreras también se fueron abriendo en subespecialidades, en especialidades. Como jurista me hice penalista, como sociólogo me hice criminólogo, lo cual también habría una avenida en común entre sociología y derecho penal, y me fui por ahí y esperando siempre el tiempo de la madurez. El tiempo de la madurez llegó bastante después de haber regresado de Francia, ya como profesor universitario. No diría que en los 50, pero sí en los 40 y pico, 45 años, creo que escribí este primer libro, que fue una crónica novelada de mis años de estudiante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo calificaría? Porque es uno de esos libros de difícil clasificación, por decirlo así, sí. Porque se presenta como una suerte de memoria de tu época, de tus estudios en Francia, en Burdeos, creo, concretamente. Sí. Y un poco como crónica personal, ¿no? Como memorias, como recuerdos, pero por otro lado tiene una estructura que perfectamente podríamos pensar que es lo que ocurre siempre, ¿no? Si tú no conoces al autor y viene y te dice, esto es una biografía, sí, tú te crees perfectamente que todo lo que está contado ahí es lo que te pasó a ti. Si tú me dices, esta es una novela, tú incluso puedes figurar como personaje en primera persona, pero no tienes por qué demostrar que todo lo que dice ahí lo has hecho verdaderamente. Más puede no haber hecho absolutamente nada y ser todo fantasía, ¿no? Sí, yo creo que tiene de los dos, pero me inclino a pensar, yo la veo más como una novela, una pequeña novela, porque no es muy extensa,
pero tampoco es una crónica apegada estrictamente a la realidad, es una recreación, es una historia de vida, pero no relatada y transcrita de la realidad al texto, sino una recreación que supone, que implica modificaciones, alteraciones, tergiversaciones de lo que realmente ocurrió. Pero sí hubo, como dice el libro, unos apuntes a través del tiempo que después se desarrollan en esta novela. No los subo yo casi hacia el final del libro. Para reforzar la verosimilitud de la historia, dije que esto era la publicación de un legajo de apuntes que había hecho al lado de observando mis amigos y viviendo con mi señora y con mis amigos allá en Francia, pero en realidad ese legajo nunca existió. Era todo, como digo, una recreación basada en el recuerdo, pero la memoria de todas maneras siempre traiciona, y la ficción es una mezcla por lo general de cosas pasadas que la mente recompone y mezcla a su manera, a veces caprichosamente, otras veces más cercana a la realidad, pero nunca es la verdad completa. Claro, tú lo acabas de decir, es una cosa interesante que también tiene que ver con toda esta conversación alrededor de la ficción, ¿no? La memoria es traicionera. Claro. La memoria además es acomodaticia, ¿no? Porque muchas veces, aunque sea inconscientemente, acomodamos la memoria a lo que más nos conviene. Es selectiva, lo malo lo borramos. Eso está muy estudiado ya y está comprobado. Y luego, en el año, ya unos cuantos años después, bueno, no tanto, ¿no? 5 o 6 años después, ¿no? Aparece sí. el Pesadillas de un hombre urbano, sí. que ya aquí sí definitivamente está claro que se trata... con gran esfuerzo, robándole tiempo a mis otras actividades, pero muy motivado. Y en realidad, si uno ve los temas o los títulos de los cuentos, se encontrará que son de una extrema variedad. Hay algunos cercanos a la realidad y hay otros totalmente de ficción, fantasiosos, y fueron escritos en un periodo y de una manera interesante, porque en ese tiempo yo estuve viajando mucho por razón de mi trabajo profesional, y viajaba conmigo, llevando conmigo una pequeña computadora, una de las primeras laptops que había. El procesador de palabras era WordPerfect, y entonces en las etapas de mis viajes, cuando paraba en un hotel, lo primero que hacía, llegaba desesperado por abrir la computadora y empezar a escribir, y tuve la curiosidad de escribir, de hacer una lista de los lugares en donde cada cuento había sido escrito. Pero eso no está en eso no está en el libro, ni se publicaron todos. Ese libro recoge, digamos, una selección, eran bastante más cuentos, pero se escribió en un periodo de unos 3 años, entre el año 93 y el año 96, en esos viajes, porque otra de mis grandes aficiones es viajar, y viajar me inspira. Y entonces era una mezcla realmente deliciosa, viajar y poder escribir, y no es porque estuviera describiendo o reflejando los lugares en donde estaba momentáneamente, sino porque me inspiraban y me hacían salir de mi propia mente y divagar, y por eso el título del libro es Pesadillas de un hombre urbano, aunque en realidad no son todas pesadillas, son sueños, son ficciones salidas de la mente. Lo que ocurre es que sí, algunos de esos cuentos, algunas de esas historias son reflejo de cuentos, de sueños que tuve. Ajá. Yo sueño mucho. En un tiempo tenía muchas pesadillas. Desde hace ya un par de décadas no tengo pesadillas, pero tengo sueños interesantísimos, cuentos larguísimos y además recurrentes. Un tema de un sueño me puede volver 2 o 3 meses después y la historia continúa, y por lo general, no siempre, pero bastante a menudo me recuerdo la historia, que es algo curioso, porque pocas personas lo hacen así, y yo me queda por lo menos el concepto del sueño,
y entonces eso me inspira para crear cuentos. Y es a partir de esa estructura básica del sueño que tú construyes tu cuento, aunque como tú mismo dijiste, en el libro se nota una variedad, Sí. no solo temática, sino también una variedad estilística, ¿no? Sí. Hay ciertos cuentos que están muy volcados hacia la ciencia ficción, otros como el que vamos a leer al final, para que te voy a pedir que leas un cuento Sí. al final, que es muy de características muy fantásticas y un poco alucinante, ¿no? Sí. Hay desde el más realista, que fue una experiencia cercana a la muerte que tuve en un hospital, donde estuve 3 semanas y llegué a estar realmente a pocas horas de morir, y que me traumatizó mucho esa experiencia. Y entonces la escribí como cuento. Y ese es el extremo más realista, porque es incluso autobiográfico, de los cuentos que aparecen en el libro, hasta cosas totalmente irreales, totalmente eh, realmente imaginativas. Para mí, aunque escribo mucho, a veces inspirado en la realidad, como se ve en esos cuentos, en algunos, el desafío que yo quiero asumir como escritor es el de la imaginación. Es decir, respeto mucho la novela histórica y a quienes la hacen, pero no es lo que yo quiero para mí, porque tiene mucho de semejante con estudios académicos o con libros académicos, como escribí algunos, como profesor de Derecho y de Sociología, escribí libros académicos, y no quiero, como escritor, como literato, hacer eso más, sino desafiarme a mí mismo, desafiar mi imaginación y ver qué resultado sale. A veces yo mismo me sorprendo, muchas veces he estado, como le pasa por lo general a los escritores o a los poetas, frente a la pantalla del televisor, perdón, del computador en blanco, un largo rato, y no me sale nada, no tengo nada, y ya yo sé que lo que debo hacer es teclear una frase, cualquiera que sea, por más loca que sea, y ahí arranca un cuento, o podría ser incluso el arranque de una novela, construida a base de la imaginación. Obviamente, la novela es un desafío más allá, porque ya tengo la experiencia de que es mejor tener un plan, una guía por lo menos, para no perderse en la longitud de la novela, porque la novela es tan larga que si uno no tiene una guía, pues arriesga a desviarse y perderse. Eso no es necesariamente malo, a veces. Claro, es lo que iba a decirte, ¿no? Por Claro, otro lado, es la libertad que da la exactamente, novela, ¿no? en los cuentos, cuando he empezado esos cuentos sin haber planeado nada, y la mayoría no fueron planeados, el primero en descubrir el cuento soy yo, el primero en leer el cuento soy yo, que a medida que lo voy escribiendo lo voy descubriendo. Es un relato que me estoy haciendo a mí mismo, y eso lo disfruto muchísimo. Se me van las horas y yo no mido el tiempo, me puedo pasar 2 días sin comer y sin dormir, disfrutando eso es lo que más disfruto, el desafío de la imaginación. Tú estás, te voy a preguntar si te sientes o no inmerso. Iba a decir que es una pregunta que se le hace casi siempre a los escritores, sobre todo a los escritores latinoamericanos, si se sienten inmersos en una tradición una tradición literaria que tiene que ver con un desarrollo propio nacional. Pero claro, cuando te voy a hacer esa pregunta me encuentro, por lo menos desde la ignorancia de lo particular que da más o menos la concepción general de lo que uno conoce, que en Costa Rica no sé qué tradición literaria, se conoce muy poco sobre Costa Rica. De hecho, yo no podría mencionar ningún autor histórico de Costa Rica en este momento que me acuerde. ¿Cómo fue la literatura de Costa Rica? Bueno, debería decir que la literatura de Costa Rica es muy abundante, y sí, yo no sé si yo represento una tendencia, creo que no, o una tradición, creo que no, porque me desligué de eso totalmente cuando hice esa corte en mis primeros años, y dejé de escribir por mucho tiempo.
Pero antes de eso sí, yo estuve muy involucrado en los movimientos juveniles literarios en la universidad, formaba parte de un grupo de poetas y escritores que nos reuníamos a hacer tertulia, pero lo hacíamos con mucha seriedad en una aula de la universidad, con un coordinador, un director de debates, e intercambiábamos ideas y experiencias y sometíamos al juicio de los compañeros los ensayos que hacíamos, los intentos que hacíamos, y yo creo que yo estaba involucrado en ese momento, esto fue en los años 60, en el espíritu de esa generación. Pero luego, como digo yo, me separé, y cuando regresé ya 40 años después, fue en solitario, aunque tengo amigos escritores, pero no participo en tertulias, no participo en asociaciones, sigo jugando solitario. Yo creo que en los próximos años, cuando pienso dedicarme ya enteramente a la literatura, voy a buscar una aproximación, porque sí, conozco escritores actuales, no todos personalmente, pero sí sé la producción que hay en Costa Rica. La producción es abundante, realmente abundante. En general de libros de historia hay muchísimos, de poesía hay muchísimos, pero hay bastante cuento y bastante novela. Hay algunos escritores que han logrado trascender internacionalmente. Está José León Sánchez, por ejemplo, que no es de mi generación, es mucho mayor, acaba de cumplir creo que como 80 años, que fue publicado por Mondadori desde México, profusamente en el mundo y traducido a otros idiomas. Hay escritores costarricenses, por ejemplo hay Gerardo Chávez, creo que es Gerardo, que vive en México, que escribe novela. Hay muchos escritores costarricenses, los que buscan salir para encontrar claro. mayores espacios y mayores oportunidades de publicación, mejores mercados más grandes. Pero aún en Costa Rica puedo citar un ejemplo de un novelista, periodista y novelista, que es Carlos Cortés. Carlos Cortés fue publicado por Alfaguara del Abrazo de Alfaguara, y ha estado en otras ediciones. Y eso creo que les da una identidad propia y muestra pues una literatura que está llena de vitalidad. Estamos en el Ojo de la Cultura, en este programa que produce ZTR Radio para Extra Radio 1, desde nuestros estudios en directo en Elephant Castle con Enrique Castillo, escritor y jurista costarricense. Vamos a continuar, por supuesto, un buen rato todavía conversando con él. Tenemos muchos temas que desarrollar, pero vamos a hacer un pequeño descanso para poder respirar. Lo vamos a hacer con una cantante muy prestigiosa en este momento en México, que se llama, y favorita de grandes públicos, sobre todo relacionados a la música que podríamos decir no folclórica específicamente, pero de raíz folclórica. Se trata de Lila Downs. La escuchamos. Son las 3 de la mañana